Ya, pues, bienvenido a todos acá a a esta jornada de Diálogos País. Voy a cerrar acá para que nos podamos ver bien las caras. Ya, súper, ahí van llegando varios. Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida entonces a nuestra cuarta sesión de la serie Diálogos País 2025. Soy Sebastián Fuentes, acá junto a mi compañero Javier Yo- Guajardo. Somos dos profesionales de Servicio País, del programa Servicio País en la comuna de Taltal, y seremos los animadores de la instancia del día de hoy. Queremos comentarle que todas las sesiones de Diálogos País con el pueblo chango se graban y que posteriormente se comparten a través de nuestras redes sociales, así que las pueden volver a ver en un futuro las personas que lamentablemente se las Muy perdieron. buenas tardes. Muy buenas tardes, señora Fernanda. Con el fin, bueno, esto con el fin de que el material pueda ser revisado y comentado de manera asincrónica. Bueno, desde el año 2018 como programa hemos venido trabajando con comunidades y troncos familiares del pueblo chango. Partimos en la Caleta Paposo desde el año 2023 y nos encontramos insertos en distintas localidades de la región de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Actualmente somos 15 profesionales de Servicio País que trabajamos en el territorio biocultural Litoral Chango, distribuidos en las comunas de Tocopilla, Mejillones, Taltal, Chañaral, Caldera, Federina y La Higuera. Para los que no saben, Servicio País es un programa con 30 años de trayectoria y que pertenece a la Fundación de la Superación de la Pobreza. Nuestros recursos provienen del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a quienes agradecemos por apoyarnos en el desarrollo de esta iniciativa descentralizadora. Gracias, Javi. Bueno, el ciclo de Diálogos País 2025 considera 8 sesiones que abordan distintas temáticas y desafíos que afectan al territorio maritorio chango, habiéndose suspendido la primera sesión de este año por problemas de fuerza mayor. En la segunda sesión, junto a la comunidad de Ramadilla de Caldera, abordamos el tema de la constitución de comunidades y experiencias del pueblo chango en torno a esto. Luego, en la siguiente sesión, conversamos con la escuela G42 de La Higuera sobre la educación intercultural y hoy, siendo la cuarta sesión de este año, discutiremos sobre la gestión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural del pueblo chango. Una temática que en contexto con el proceso de reconocimiento actual es cada vez más importante. En esta ocasión expondrán Brenda Gutiérrez, la presidenta de la comunidad indígena Pabla Almendares de Peralito, Salitre y Paposo, y América Valenzuela, antropóloga académica de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas de Santiago. Bueno, y como ha mencionado previamente Sebastián, todas las sesiones de Diálogo País con el pueblo chango se encuentran disponibles en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook de Servicio País, Territorio Biocultural Litoral Chango, y en nuestro perfil de Instagram, Territorio Litoral Chango. Bueno, llegó el momento. Brenda, ya el micrófono pasa a ser de usted. La idea es que cada una de ustedes, bueno, Brenda y América, exponga entre 20, 30 minutos y luego para pasar a hacer una ronda de preguntas, contestarle las preguntas que las personas puedan colocar en el chat también y hacer el diálogo ahí de unos 20 minutos aproximadamente. Eso, voy a pasar a exponer entonces. Bueno, le damos la bienvenida entonces a la señora Brenda Gutiérrez, que nos va a introducir acá a la experiencia que ha tenido ella dentro de lo que es esto tan importante que se teje en la actualidad, que es la gestión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural del pueblo chango. Brenda, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a apagar la cámara porque si no, típico acá en Taltal Paposo que se pierde el internet. Bueno, eh, como les digo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brenda Gutiérrez, presidenta de la comunidad indígena Pablo Almendares de Peralito, Salitre y Paposo. Para mí es un honor estar aquí y compartir con ustedes parte de la historia y el patrimonio del pueblo chango. Hoy recorreremos juntos tres huellas muy importantes de nuestra cultura: los conchales,
la pictografía y los petroglíficos. Estos vestigios son testigos silenciosos de cómo vivían nuestros antepasados, de su relación con el mar y la espiritualidad. La arqueología no es solo estudiar piedras y restos, es escuchar la voz de quienes nos presidieron, es una forma de reconocernos, de fortalecer nuestra identidad y de proteger lo que nos pertenece como pueblo. Los invito a viajar conmigo a través del tiempo y del territorio. Comenzaré hablando también de los conchales. Quizás muchos y muchas de ustedes han caminado por la costa, han visto acumulaciones de conchas. No son montones sin sentidos, son verdaderos archivos de nuestro pasado. Los conchales son restos de nuestras conchas, huesos de peces, mamíferos marinos, fragmentos, herramientas y hasta cenizas antiguas de fogones. En ellos podemos leer qué comían nuestros antepasados, cómo cocinaban, cómo se organizaban. Nos cuentan que el mar era nuestra despensa, pero también nuestro territorio. En Salitre, donde nosotros tenemos asentadas nuestras comunidades, encontramos conchales con ostiones y choritos. En Punta Negra aparecen restos de peces y herramientas de piedra. En Paposo se ven conchales más pequeños que hablan de los asentamientos temporales de pescadores. Cada conchal es una cápsula de tiempo. Nos permiten saber qué mariscos habían, disculpe, nos permiten saber qué mariscos habían, qué especies eran más abundantes y cómo las preparaban. Y nos enseñan algo muy importante nuestros antepasados que aprovechaban el mar sin agotarlo, con respeto y equilibrio. Pasemos ahora a la pictografía. Se trata de pinturas hechas con pigmentos naturales sobre rocas o paredes de cuevas. Nuestros antepasados mezclaban óxido de hierro, guano, arcilla y grasa animales para crear pigmentos rojos, blancos y amarillos. Con ellos pintaban escenas de peces, lobos marinos, peces, embarcaciones y símbolos geométricos. Estas imágenes no eran simples dibujos decorativos, era una forma de comunicación, de transmisión, de conocimiento y de marcar lugares significativos. En Punta Negra, por ejemplo, encontramos pinturas rojas que muestran peces y escenas de pesca. En Salitre aparecen figuras geométricas que podríamos haber marcado territorios o rituales. Cada trazo nos habla de lo que era importante para ellos: el mar, los animales, la navegación. La pictografía es un lenguaje sin palabras que todos hoy nos hablan y aunque hayan pasado los siglos. La tercera parte, vamos a hablar de los petroglíficos. A diferencia de las pictografías que es pintada, los petroglifos son grabados sobre las rocas. Se hacían golpeando o raspando con herramientas de piedra hasta dejar las figuras marcadas para siempre. Son dibujos que han resistido cientos y hasta miles de años. En ellos vemos olas, corrientes marinas, peces, lobos marinos, embarcaciones y formas circulares o geométricas. En Paposos y sus alrededores existen petroglifos con líneas onduladas que recuerdan al movimiento del mar. También hay figuras de peces y mamíferos marinos que muestran la importancia de estos animales en nuestra cultura.
Estos grabados son mucho más que arte, son marcas de identidad, símbolos, rituales, señales para quienes navegan o recolectaban. Nos muestran que nuestra relación con el mar no era solo económica, sino también espiritual y cultural. La relación con el mar y la identidad changa, el mar, al mirar los conchales, la pictografía, los petroglifos, vemos algo en común. El mar está en el centro de todo. El mar nos dio alimento, nos dio materiales, nos dio caminos, pero también nos dio sentido, ceremonias y espiritualidad. Nuestros antepasados entendían que no se puede vivir sin respetar el mar. Hoy nosotros, como pueblo Shango, tenemos la responsabilidad de proteger estos vertigios y transmitir estas memorias a las nuevas generaciones. Cada sitio arqueológico es frágil, por eso debemos cuidarlos frente a saqueo, destrucción y el olvido. Para cerrar este recorrido, recordemos, los conchales son testigos de nuestra vida cotidiana. La pictografía es la voz pintada de nuestras creencias. Los petroglifos son grabados permanentes de nuestra identidad y espiritualidad. La arqueología del pueblo Shango nos enseña el respeto, sostenibilidad y conexión con la naturaleza. Este patrimonio no es solo del pasado, es una guía para el presente y el futuro. Les invito a valorar, proteger y difundir nuestro legado. Gracias por acompañarme en este viaje, por nuestra historia y por el legado de nuestros antepasados. Muchísimas gracias, señora Bueno, Brenda. bueno, eso es parte de nuestra historia que tenemos acá en Salitre. Hay conchales, hay petroglifos, como le digo, y, y nosotros buscamos el reconocimiento de nuestro pueblo fue para cuidar y proteger todo esto, porque de verdad que venían a nuestra historia, a nuestros territorios, a historiadores, arqueólogos, y nos decían que querían hacer estudios, que el historiador que iba a contar nuestra historia, que nos iban a traer los libros, los estudios, y al final nunca nos llegó nada a nuestras manos. Y veíamos cómo nuestra historia no llegaba a quienes tenían que llevar, porque incluso a mí me regalaron un libro que estaba en Francia y yo ni siquiera sabíamos nosotros que todos esos relatos que nosotros habíamos entregado a estas personas nunca nos hicieron llegar, pero sí andaban fuera de Chile. Entonces, esa es la importancia que nosotros luchamos por el reconocimiento eh, para cuidar esto, protegerlo, porque venían personas a huaquear y nosotros no teníamos cómo defendernos porque no teníamos nada, o sea, al contrario, los insultaban y nosotros nos dolía mucho porque queríamos saber la historia, qué es lo que había ahí, qué pasó con nuestros antepasados y lamentablemente violentaron todo y no se pudo sacar la historia como correspondía. Muchísimas gracias, señora Brenda, por su relato. Bastante cierto e impactante a veces cuando ocurren este tipo de situaciones, pero eso es la importancia también de poder recalcar el patrimonio que tenemos también como Litoral Chango.
Sí, eso América. es, ah, disculpe, eso es muy importante porque lo que está ahí en las pictografías, en los conchales, los petrolíficos, es la voz de nuestros antepasados, es lo que ellos están hablando, lo que nosotros tenemos que seguir también ese legado. Entonces, que no sea interrumpido, lamentablemente en nuestros territorios están llegando proyectos del hidrógeno verde y de verdad que ha sido una lucha muy, muy agotable porque también van a destruir gran parte de nuestra historia, los vertigios, los talleres líticos, las transhumancias, pucha, un montón de historias que tenemos, las riberas de los cerros, y eso duele, duele. Nosotros postulamos a un proyecto y hemos logrado más de 7.000 eh, pictografías con respecto al pueblo Shango, arqueología. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos duele con esta invasión de empresas que están llegando a nuestros territorios. Súper bien. Yo tenía una pregunta, Brenda, eh, así como también para dejar la vara abierta para otras comunidades que tienen este tipo de vestigios en sus territorios. ¿Cómo, cómo ustedes como comunidad defienden este tipo de vestigios, estos patrimonios, por ejemplo, los conchales que están tan cerca de su asentamiento ahí en Salitre? Hoy sabe que es digo yo, una guerra continua. Es más, en nuestra comunidad se asentó una comunidad que jamás ha hecho uso del territorio donde nosotros hemos cuidado de generación en generación, que vienen de la quinta y de la cuarta región. Y sabe que se asentaron en los Conchales. Y también, bueno, ustedes que son los servicios país que están aquí en Taltal, saben de nuestras luchas que tenemos, como los anteriores también, con respecto a nuestra arqueología. Pucha, hemos llamado a monumentos nacionales, a CONADI, a un sinfín de personas que nos puedan ayudar y resulta que se tiran la pelota entre unos y otros. Y ahí estamos nosotros peleando con los mismos, o sea, con estos que vienen a guaquear, con estas personas, y en fin, luchamos por el reconocimiento para obtener, y así tampoco aún no los respetan. Mm. Esa es un área en la que ahí hay que unirse tiene que haber unión como pueblo para poder avanzar en eso, porque es fome que actualmente lugares como, por ejemplo, la Quebrada del Médano que aparece ahí, cualquiera puede entrar igual, no hay una protección más allá, cualquiera puede incluso eh, alterar las pinturas, alterar las pictografías, disculpa. O los mismos conchales, como se ve ahí en la foto, que llega gente a excavar para ver si encuentra algo valioso entre tanto depósito antiguo que hay ahí. Claro, ahí en el Médano es un sitio muy delicado que hay que entrar con mucho cuidado y lamentablemente hay estos que hacen turismo en Antofagasta el otro día nomás, bueno, hacen como 3 meses, me llamaron diciéndome que habían una zona de turismo de Antofagasta, no recuerdo su nombre en estos momentos, que habían más de 60 personas. Y cuando en ese lugar, en el Médano, no pueden asistir más de 10 personas, se acercan mucho a las pictografías y eso ya tienen más de 12.000 años. Entonces también es fome porque las autoridades tampoco se hacen como cargo. Entonces yo creo que nosotros debemos proteger todo eso, esas eh, historias, esas que nosotros le decimos que son
que nuestros ancestros lo están hablando a través de lo que dejaron. Perdimos nuestro lenguaje, nuestra lengua, y no perdamos lo que dejaron callados ellos ahí. Entonces es importante, la arqueología es algo muy valioso para nosotros, al menos como comunidad eh, de Pablo Almendares. Sí. Bueno, y igual extiendo la palabra al público. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario? Seba, dejemos las preguntas para el final y continuamos con América mejor, mientras para después continuar con el conducto. América, cuando Ya, quieran más. Ya, muchas gracias. Voy a compartir la presentación, pero voy a muchas compartir. gracias, Brenda. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Ahí sí, sí se ve. Bueno, primero quería darles las gracias acá a los colegas de Servicio País por invitarme a mostrar unos pequeños resultados que hicimos con un equipo de trabajo y que están encabezados por mí respecto de un catastro de sitios patrimoniales del pueblo chango de, de Paposo. Quiero también con esta presentación en realidad también reforzar lo que dice la señora Brenda. Ella es una dirigente histórica que ha luchado desde hace muchos años, desde por lo menos el inicio de la lucha que se hizo por el reconocimiento del pueblo chango a nivel nacional. Entonces a mí me parece que sus palabras son no solo certeras, sino también muy sabias porque nos invitan un poco a cuestionarnos el rol que tenemos los antropólogos, la gente que trabajamos con pueblos indígenas y hacer como de las investigaciones que sean más pertinentes, más situadas y que estén como más al servicio de las necesidades de los pueblos indígenas. Así que quiero reforzar un poco lo que señaló la señora Brenda. Bueno, lo que yo les voy a contar es acerca de una investigación que hicimos financiado por el el Fondo FNDR, ¿cierto? Que es el Fondo de Cultura de la región de Antofagasta. Es importante señalar que este fondo lo postuló justamente la comunidad de la señora Brenda Pablo Almendares y ellos se ganaron y se adjudicaron este proyecto y bueno, nos solicitaron a nosotros, algunos antropólogos, arqueólogos, que hiciéramos el catastro de sitios patrimoniales. Entonces, en ese sentido, el proyecto fue liderado principalmente por ellos junto con el resto de las comunidades de Paposo. Y fue un trabajo bien bonito, en tanto fue bien colaborativo. Ahora les voy a contar de qué trató y se desarrolló el año 2023. Bueno, el objetivo de este catastro, que como les digo fue en el marco del proyecto FNDR de Cultura, fue intentar identificar, clasificar, pero sobre todo describir cuáles eran los sitios patrimoniales que el pueblo chango de Papós y tal identificaba. Y lo que nos interesaba mucho era reconocer el valor histórico, sociocultural y territorial. ¿Por qué? Uno, porque las propias comunidades siempre manifestaban mucha preocupación respecto de que no había información sistematizada y sobre todo desde su guía de los espacios de ocupación tradicional. Eso es muy importante. Y eso se conecta con lo que la señora Brenda decía hace un ratito, de que venían muchas investigaciones, se iban y no dejaban, digamos, no había ninguna conexión con la producción de conocimiento que se estaba realizando con las necesidades de la comunidad. Entonces las comunidades en este caso dijeron, necesitamos un catastro para saber qué es lo que tenemos, dónde está, cuáles son los usos y cuántos sitios tenemos. Justamente porque las comunidades en este momento están enfrentando un proceso muy complejo que está relacionado con la instalación o el despliegue de la transición energética en el país, donde justamente la comuna de Taltal está en las bases de estas nuevas demandas energéticas por energías renovables. Por tanto, se hace muy importante, no solo en ese momento, sino para hoy y proyectándonos al futuro, tener claridad de cuáles son estos sitios históricos patrimoniales del pueblo chango, pero además que haya sido guiado por ella, por las propias comunidades. Entonces, bueno, sistematizamos espacios de ocupación tradicional
intentamos entender y visibilizar la relación entre el territorio, la memoria y las prácticas productivas que ellos tienen, que son muy importantes y que se asientan en la base del sistema sociocultural que tiene el pueblo chango, que es la caza, la pesca y la recolección marina, que además los identifica y tiene profunda identidad y tienen profundo apego e identidad con esos sistemas. Y sobre todo contribuir en realidad con este catastro a reconocer y proteger este patrimonio indígena costero, es decir, el patrimonio que ellos mismos identifican como parte de sus apegos y sus identidades. Em, Esta es una foto como bien propia de Paposo Taltal, que está justamente relacionada con lo que digo, con la caza y la pesca recolección marina. Y bueno, para los que saben, es una albacora chica, ¿cierto? Que ha sido cazada por el pueblo chango. ¿En qué nos justificábamos? Justamente en que estos sistemas de caza, pesca, recolección marina, ¿verdad? Han sido la base de la instalación, del sustento y de la habitabilidad histórica que ha tenido el pueblo chango. Entonces, era muy importante para las comunidades reconocer la profundidad de la ocupación histórica y territorial que ellos han tenido a través justamente de estos sistemas de caza, pesca, recolección marina en íntima relación. Había que documentar los sitios que son significativos para ellos, para su identidad, ¿verdad? Y sobre todo lo que más insistían las comunidades era intentar de revertir estos procesos en los que ellos históricamente han sido invisibilizados y han sido despojados de su identidad cultural. Recordemos que el reconocimiento del pueblo chango por la ley indígena y por el Estado es apenas el 2020 y es una paradoja porque tenemos un pueblo que históricamente tiene un asentamiento de miles y miles de años, pero es uno de los últimos pueblos en indígenas en ser reconocidos por el Estado. Y además, en el caso de Paposo Taltal, habita un territorio que tiene propiedad, corresponde a propiedad privada. Entonces, las paradojas son realmente inentendibles, inaceptables. Es decir, un pueblo que históricamente ha estado asentado en un territorio, que ha ocupado, que ha desarrollado sus sistemas socioculturales de caza, pesca, recolección marina y con posterioridad de ganadería, que habite un territorio que fue subastado, digamos, desde épocas coloniales hasta el presente, realmente es una paradoja y es una cuestión bien inaceptable y es como una vergüenza, ¿verdad?, nacional, que el Estado todavía no se haya hecho cargo de esta gran problemática. Em, en este catastro identificamos algunos territorios clave, por decirlo. Bueno, primero que Papósito del Tal están unidos, si bien pertenecen a la misma comuna, y están unidos por lo que conocemos por el ecosistema desierto, costero, por un conjunto de ocupación de aguas, de flora y fauna endémica, de todo lo que existe en el borde marino, ¿verdad? Que son los bosques de Güiro. Y mientras que Tal es una zona de tránsito, de asentamiento, fue parte de las rutas troperas hacia las salitreras. Entonces, cuando las comunidades hablan acerca de este gran territorio, lo ven como una unidad, aunque lo distinguen, por supuesto, digamos ahora administrativamente, pero lo ven como una gran unidad y tejen un conjunto de historias de asentamiento, de ocupación, de relación que tienen con Paposo y Tal. Y bueno, ellos identifican además tres unidades territoriales en las que se movilizan históricamente. Ustedes saben que la principal característica del pueblo chango es su alta movilidad, ¿verdad? Por distintos territorios, por distintos espacios marítimos costeros. Y estas unidades territoriales que ellos identifican lo hacen porque ocupan históricamente estos espacios, que son la orilla de playa o costa, ¿verdad? Donde se encuentran los varaderos, en fin, donde se desarrolla toda la vida social marítimo-costera, las majadas que se encuentran en el farellón costero, ¿verdad? Y las quebradas con aguada. Estos son como más o menos las tres unidades que ellos identifican como realmente muy, muy importantes y que son además de uso cotidiano y actual. El catastro lo que hizo fue hacer recorridos con personas de las comunidades, hicimos actividades colectivas, donde fuimos a reconocer y a visitar sitios que eran como representativos o muy importantes para ellos. Hicimos además entrevistas a distintos miembros de las comunidades del pueblo chango, reconocimos digamos, a través de mapas, los distintos territorios, sus formas de ocupación, los tuvimos que dividir incluso hasta en tres cartografías en Paposo Norte, Centro y Sur, porque era una cantidad tan grande de sitios
y también de prácticas que la gente cuando abríamos, desplegaba los mapas, comenzaba a mencionar, y no solamente por la ocupación actual, sino por las ocupaciones, los usos y los apegos que sus propios familiares, sus ancestros han tenido históricamente ahí. Entonces relatos como, por ejemplo, en el sector de Bandurrias, que uno pasa y no hay nada, digamos, el ojo común y corriente no ve nada. Bueno, ahí se reunían distintos grupos de changos que subían después por la ruta de la M a hacer intercambio de todos sus productos marítimos y costeros y además agroganaderos hacia las salitreras, ¿verdad? Hay sitios arqueológicos ahí, hay un cementerio. Entonces la gente comienza a identificar cuando desplegábamos estos mapas y enriquecer, digamos, este catastro con sus propios relatos y con sus propios puntos de vista. También aquí fue bien importante entender las memorias familiares y los saberes locales, porque como bien decía la señora Brenda en su presentación, la ocupación de los sitios no es meramente productiva, también ahí hay medicina. Hay creencias, ¿verdad? Hay formas de socialización, se han desarrollado actividades que ellos recuerdan con mucha vivencia, digamos, y particularidad. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un levantamiento de información, primero una revisión bibliográfica, documental, hicimos las entrevistas, hicimos registros fotográficos y también georreferenciamos todos los sitios, que fueron algo así como de 85 sitios. Ya les voy a mostrar la clasificación, históricos, de carácter patrimonial y natural también. Y están clasificados en tres grandes categorías, no están acá, que son los sitios de ocupación histórica y actual, los sitios naturales históricos y los sitios de asentamiento histórico. Estas clasificaciones en realidad fueron como operativas más bien y las hicimos, las clasificamos en estos tres grupos porque las mismas personas comenzaban a distinguir que dentro de los sitios patrimoniales habían unos que eran históricos, pero que tenían continuidad hasta el presente, habían unos que eran sitios exclusivamente naturales, pero que ellos le otorgaban un peso de ocupación histórica, y habían otros sitios que eran básicamente los asentamientos históricos que tienen las actuales comunidades que están constituidas en Paposo y tal, tal. Entonces, estas tres categorías nos sirvieron harto como para organizar la información y luego hicimos una validación con las comunidades, lo que se llama la validación comunitaria. Hicimos talleres donde presentamos la información, les mostramos lo que habíamos relevado, la sistematización que habíamos hecho y hicimos correcciones, ajustes de los mapas, de los registros, e incorporamos y decidimos qué testimonios, qué cosas iban a ir ahí, lo hicimos de manera conjunta. Entonces fue un proyecto como bien, bien intenso, la verdad, y que tuvo mucho potencial de aprendizaje para nosotros como antropólogos y arqueólogos. Bueno, el catastro, ¿qué fue lo que identificó? Tal como decía la señora Brenda, por una parte hay un catastro arqueológico que identificó 7.000 sitios. Yo no me voy a referir a él porque eso es materia de un arqueólogo, digamos, y además la señora Brenda ya además lo expuso súper bien, pero a mí lo que me correspondió hacer es el catastro de 85 sitios patrimoniales que tienen profunda significación sociocultural e histórica para el pueblo chango. Estos sitios, como dije, son sitios con ocupación de uso y tenencia histórica y actual, sitios naturales históricos y sitios de asentamiento histórico de las comunidades indígenas. Y esta clasificación, bueno, responde a los criterios que ellos mismos nos dieron, digamos, en su relato, en los recorridos y en los mapeos participativos de uso tradicional, memoria colectiva, continua en el territorio, uso y ocupación territorial. Entonces son categorías, digamos, que nosotros organizamos metodológicamente para poder ayudarnos también a analizar la información, digamos. Que la gente, por supuesto, no maneja estos criterios, no dice, ay, estamos en un sitio de ocupación histórica, sino que la gente le mete mucha más profundidad con sus vivencias, con su ocupación diario, con sus recuerdos y con las actividades que cotidianamente desarrollan ahí. Es decir, estas son categorías nomás para trabajar. Lo que vale aquí es la profundidad que los propios actores, la propia gente del pueblo chango le otorga. Bueno, acá están los 85 sitios que están divididos en histórico de las comunidades, histórico actual y naturales. Son solo 85 y hay unos 20 de una, 16 de otro, y la mayor cantidad son los sitios naturales e históricos. Bueno, ¿qué son? Ahora sí. Los sitios naturales e históricos nos dimos cuenta que eran las salidas de playa, los bordes de costa, que es donde se caza, se pesca y se recolectan los recursos marinos y las algas. También donde se instalan las viviendas temporales y los rucos.
también se refiere a las rutas o los caminos para el tránsito de animales o el tropeo que existió entre más o menos 1850 y 1930 hacia las salitreras o las minas que estaban del otro lado del farellón costero, que es lo que hoy se conoce como el cantón salitrero de Taltal, donde es un círculo, digamos, donde están las principales salitreras como Santa Luisa, la Alemania, Flor de Chile, etcétera. Son varias y ahí hubo un desarrollo económico industrial muy potente que se inició poquito antes de la Guerra del Pacífico y finalizó más o menos el año 1930, cuando ya el salitre pierde competitividad en los mercados mundiales y ya había cumplido su función, digamos, de generar como las bases de la revolución agrícola en Europa y en Estados Unidos. Entonces, durante todo ese tiempo, realmente los sitios históricos y actuales, como las rutas, por ejemplo, funcionaron como verdaderas carreteras con mucho tránsito y tráfico de bienes, pescado, ¿cómo se llaman? Collares de lapa, es decir, productos agrícolas y marítimo costero muy ricos, muy ricos. De vuelta la gente traía otros productos, digamos, y ahí se hacían lo que la propia gente del pueblo chango le llama todavía los cambalaches y eso es algo que ellos recuerdan con mucha profundidad, digamos. Luego están los sitios naturales históricos, que son sitios de ocupación de uso histórico, ¿verdad? Es decir, que ha sido ocupado de manera prolongada. No necesariamente con tanta continuidad, pero con mucha prolongación en el tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Porque todo el mundo conoce más o menos dónde están las aguadas, cuáles son las características, dónde están las quebradas, cuáles son las bajadas de costa, cuáles son los varaderos, y también porque cada uno de estos lugares funciona dentro del sistema como ambiental que permite la vida biológica, ¿verdad?, de todas las especies que el pueblo chango consume a lo largo de todo el ciclo anual, que son pescado, marisco, uso de plantas y hierbas medicinales, el trabajo con los animales, por ejemplo, el tema de las aguadas, muy importante porque las aguadas son espacios de agua dulce donde van los animales a comer, donde históricamente se pastoreaba mucho por ahí. Entonces, por ejemplo, las personas mayores de Paposo, que pertenecen a las comunidades, la mayor parte de ellas en su infancia, sobre todo las mujeres y los niños, participaron como pastores, es decir, iban a pastorear, llevaban los animales a comer estas quebradas, estaban a cargo de ellos, luego los traían de vuelta y participaban, bueno, como en todas las labores domésticas que existían en estos espacios. Y luego están los sitios de asentamiento histórico, que son las majadas, que son lugares espectaculares, muy bonitos, que están en el farallón costero y que tuvieron mucha importancia, sobre todo cuando estuvo el periodo del salitre, digamos, porque se producía mucha producto agropecuario, es decir, carne, cuero, se salaban las carnes, se mantenían ahí, se hacía producción también de horticultura que se iba a cambiar a la salitrera. Muchas de las personas del pueblo chango nacieron en estas majadas y las consideran como espacios muy, muy importantes. Por ejemplo, la majada de Panú, la majada de donde proviene un tronco familiar importante, que es el de los almendares, que es Peralito, por ejemplo. Es decir, ahí desarrollaron sus actividades económicas, sociales, políticas, ¿verdad? Y ellos tienen mucho apego por estos lugares. Además que son lugares muy, muy bonitos y que son una suerte como de microclima, digamos. También son lugares donde se puede visibilizar perfectamente la costa, son lugares estratégicos porque pasan muchas rutas y caminos por ahí, se toman los atajos para llegar a las distintas quebradas. Bueno, entonces, cada una de estas categorías en realidad que nosotros, como les decía, que habíamos un poco levantado, refleja un poco la relación particular que ellos han tenido históricamente con el territorio y que está basada en todas sus prácticas productivas, económicas, la movilidad, la memoria y sobre todo la significación cultural que ellos le otorgan a estos sitios y sobre todo cuando hablábamos con ellos,
la cantidad de información, de relatos que cuentan en torno a todas las actividades sociales que desarrollaban ahí, desde, por ejemplo, las primeras infancias, los nacimientos de los hijos, la forma en que se componía la ropa, el recuerdo de la calidad de los alimentos y de lo que comían, por ejemplo, la alimentación. Cada sitio de esto que nosotros categorizamos, digamos, tiene y refleja la historia de no solamente de los troncos familiares, sino también de las actuales comunidades que los conforman. Entonces, por ejemplo, los sitios patrimoniales con ocupación o tenencia histórica y actual son los sitios que están ubicados en general en el borde costero. Y ahí esta es una vista desde la ruta del Cerro La M. Son espacios de caza, pesca, recolección marina, hay instalación de las viviendas temporales de los rucos, ¿verdad? Que son espacios muy, muy importantes para el pueblo chango, porque ellos ahí desarrollan toda su vida social. También fueron muchos estos tránsitos de animales para salitreras y minas. Y bueno, y hay un conjunto de sitios han sido ocupados estacionalmente, digamos. Ahora, y va a depender también de acuerdo al tipo de temporada, cómo está el ciclo, cómo está el clima, ¿verdad? Y qué es lo que los propios changos y changas van necesitando, que se van movilizando por cada uno de estos sitios históricos y de ocupación actual. Entonces, cuando, por ejemplo, una de las cosas interesantes que nos contaban era que cuando, por ejemplo, está mala la mar, claro, se van hacia el Güiro. Cuando el Güiro está mal, se vuelcan a la mar. Entonces, en realidad, los sitios siempre están siendo ocupados en distintos momentos y de manera muy estratégica, digamos. Ahí están también, bueno, aquí cuáles son las funciones de estos sitios patrimoniales, históricos y actuales: producir alimentos, descansar y que se resguarden los animales, tránsito hacia zonas de intercambio, etcétera. Digamos, son en el fondo donde se vive toda la vida social muy rica, cotidiana aquí. Están también los sitios naturales históricos que, como ya dije, son las aguadas, las quebradas, la fajada de costa, las orillas de playa. Y aquí son muy, muy importantes porque aquí existen los recursos esenciales para la vida en un entorno costero desértico como el de Paposo Taltal, que es el agua, la flora y el uso de la fauna. Y bueno, y las actividades ya las mencioné: caza, pesca, recolección, cultivo de horticultura, ganadería. Hay muchísimos sitios que fueron ocupados de manera histórica así, tal como con la misma funcionalidad que los sitios anteriores. Es decir, de, de acuerdo a lo que se está necesitando, es donde los changos y changas van a ir buscando el recurso. De ahí también su alta movilidad en pequeña y en alta escala también, porque en alta escala está la memoria de que ellos iban a distintas regiones, digamos, se movilizaban en busca de los distintos peces por las temporadas que precisaban. Y bueno, y aquí, ¿cuáles son las funciones de estos sitios? Primero, recolección de agua dulce, que es muy importante, el cultivo de plantas, animales frutales, pastoreo y crianza de animales. Como dije, son sitios de alta identidad territorial, con muchísimo apego. Se reconoce que hay un conocimiento que ha sido transmitido para comprender la flora y la fauna, que es un conocimiento ancestral que sigue muy, muy vivo y que se expresa hoy en la alimentación, en el conocimiento del clima, en la medicina. Y que también muchos de estos sitios conviven con los que señalaba la señora Brenda, con la presencia arte rupestre y con sitios arqueológicos, y estos no son, como bien dijo la señora Brenda, no son meramente espacios, digamos, que reflejan el pasado, son registros para el pueblo chango la existencia de sus ancestros, y le tienen alto respeto y también consideran que allí tiene una alta carga ceremonial. Ay. Y bueno, los sitios de ocupación actual, para ir cerrando, son espacios donde las comunidades se han asentado de forma permanente y actual, ¿ya? Son los varaderos de costa, las majanas, el interior, y aquí hay presencia de viviendas como rucos, corrales, huertos, alta movilidad, y en realidad tiene que ver con los asentamientos del pueblo chango actual. Ahí, como dije, bueno, tienen su vivienda, producción ganadera y agrícola, y estos sitios además son correspondientes con los territorios de origen y pertenencia que cada comunidad tiene.
¿verdad? Miren, les voy a mostrar un mapa, no sé si se verá muy bien, pero acá están en la orilla los sitios históricos de las comunidades del pueblo chango, y las comunidades tienen un nivel de coordinación, por decirlo, muy alto. Es decir, ninguna comunidad de las históricas se cruza, se mete, por decirlo de manera coloquial, en el territorio de la otra, digamos. Y eso es un acuerdo como histórico al que han llegado porque, claro, son habitantes de este territorio y conocen perfectamente cuáles son los usos, las costumbres que se han mantenido. Por lo tanto, fenómenos como este, el que cuenta la señora Brenda, ¿cierto? De tomas de terreno, de gente que no es habitante, ¿verdad? No pertenece a estos cuatro grandes troncos familiares, generan disputas, fragmentaciones, ¿verdad? Que no son parte de las dinámicas de este pueblo indígena chango, y que los mismos actores sociales reconocen como que son situaciones como bien divergentes, digamos, y que generan esta fragmentación y estas divergencias. Bueno, ¿qué es lo que nos dice todo este catastro de sitio? Uno, que hay un reconocimiento territorial muy claro, con mucha agudeza respecto de los conocimientos que se tiene de él, pero también de la relación histórica, cultural, productiva con el territorio costero de Paposi Taltal, y que esta ocupación no es ni fragmentada ni menos reciente, sino es continua, es muy diversa, ¿verdad? Porque obedece a los distintos troncos familiares y comunidades, y bueno, y está profundamente arraigada en la memoria colectiva de este pueblo. También existe una diversidad de formas de habitar todos estos sitios, ¿verdad? Estos tres tipos de sitios que dijimos: históricos y actuales, los naturales y los históricos con sus asentamientos. Y lo que permite entender, digamos, la riqueza y la diversidad de las formas de vida que tiene el pueblo chango, y ahí ellos combinan su movilidad, sus formas de subsistencia, sus formas de espiritualidad. Y de adaptación a un entorno tan difícil como este desierto costero. También este catastro lo que concluye es que todos estos sitios tienen un profundo valor sociocultural y ecológico. No porque unos sitios hayan tenido ocupación en una determinada época y hoy no se estén ocupando, por ejemplo, para llevar al ganado o para recolectar peces y mariscos ahí, significa que no sean importantes para ellos, porque todos los sitios funcionan como un sistema, como un ecosistema que ellos necesitan para su subsistencia diaria. Además, son espacios vivos donde ellos recuerdan la reproducción del pasado y el presente, ¿verdad? De sus prácticas tradicionales, de caza, pesca, recolección, el pastoreo, los cultivos, etcétera. Y además, importante el valor ecológico, porque en muchos de estos espacios y sitios albergan especies endémicas únicas que no existen en ningún lugar del planeta, como es Paposo. De hecho, en trabajo campo me he topado varias veces con equipos de científicos que vienen de Alemania, por ejemplo, en la Universidad de Jena habían hace unos años atrás, estudiando una ranita, que es la ranita específicamente de Paposo, porque no existe en ningún otro lugar ahí. Y en gran medida que el valor ecológico todavía se mantenga de este gran entorno territorial que es Paposo Taltal, se debe justamente a la presencia, el cuidado y la conexión que han tenido las comunidades, las familias, las personas del pueblo chango de Paposo y Taltal. También nos dimos cuenta que los sitios históricos, patrimoniales y naturales son un ejemplo muy vivo de la memoria y la resistencia. Y por ello también uno entiende por qué lucharon tanto para el reconocimiento, para su reconocimiento en la sociedad chilena y frente al Estado. También es una forma, los sitios patrimoniales, de ocupación, ¿verdad? Y de mostrar que están muy vivos, que no son invisibles, ¿verdad? Y que se precisa una urgencia de protección y visibilización muy profunda de estos sitios patrimoniales, sobre todo los históricos y los arqueológicos, porque como bien se decía acá, cualquiera en este minuto puede ingresar al médano y le puede generar una carga de pasajeros, de cantidad de personas, que puede ser perjudicial para el sitio. Una colega arqueóloga que nos ha ayudado harto con revisar los estudios de impacto ambiental que se presentan para que las comunidades lo revisen,
Me contaba el otro día que las resinas que se ocupan, las pinturas que se ocupan, que se ocuparon del Médano, que es un sitio arqueológico de arte rupestre muy importante, se desgastan con la cantidad de personas que no saben, que no tienen noción de la protección, ¿verdad? Y que le pasan el dedito, que sacan fotos con flash, o que simplemente encuentran vestigios, objetos que son propios del pueblo chango, como puntas de flecha, etcétera, y que se las llevan a sus casas, digamos, porque, no, porque quienes conducen esos tours no están ni acreditados, ni tampoco están validados por el pueblo chango. Entonces se urge la protección y la visibilización de estos sitios, que por supuesto el pueblo chango lo tiene clarísimo, sí lo cuidan, sí porque lo significan y por supuesto porque lo viven como algo propio. Y para terminar, digamos, el reconocimiento de estos sitios es clave. ¿Cierto? Y tal como, como se dijo acá, es clave porque la política pública todavía no se ha hecho presente en este espacio, pese a que ya se llevan 5 años, se van a cumplir 5 años ahora en octubre el reconocimiento del pueblo chango. Y este reconocimiento coincidió justamente con el auge y el desarrollo de un polo energético o de reserva energética, que es la Reserva Eólica Taltal, y de dos proyectos además que se han instalado en el borde costero de Paposo, que es el proyecto INA de AES y el intento de proyecto de central de bombeo de Colbún, al que las comunidades del pueblo chango han presentado rechazo e impugnación, digamos. Entonces, frente a un Estado que quiere presionar a los pueblos indígenas por la transición energética, y donde Paposo Taltal están las bases de esa demanda, la verdad es que se hace súper necesario que se protejan estos sitios históricos y patrimoniales porque la gente vive ahí y se va a ver tremendamente afectada por el desarrollo de estos proyectos que no son verdes, no son sustentables, sino que son una nueva forma del extractivismo avanzado que está gobernando en este minuto el mundo con discursos de sustentabilidad, democracia, cambio climático, descarbonización. Y solamente, ya para cerrar, aquí les muestro que hay 19 proyectos. Acá está Paposo, es todo el territorio que les he intentado mostrar cuáles son los sitios patrimoniales, naturales, etcétera, y que están siendo amenazados justamente por la Reserva Eólica Taltal, que ya está en operación, digamos. Son 19 proyectos de energías renovables y sistema de almacenamiento por batería, que son estas tecnologías nuevas de energías renovables, ¿verdad? Y además, la segunda región es una región minera, ¿verdad? Por tanto, se necesita electricidad en el país para que los dos aspectos fundamentales de la economía chilena avancen, digamos, y uno de ellos es la minería. Y acá un mapa del proyecto quizás más invasivo, que es el proyecto que señalaba la señora Brenda, que es el de hidrógeno verde, ¿verdad? Aquí solamente se los pongo para que puedan ponderar la envergadura de las infraestructuras que se van a instalar y que van a ir en franco impacto ambiental en el pueblo chango. Bueno, muchas gracias y en especial a la gente de Servicio País que me invitó aquí a hablar un ratito y en especial a las comunidades del pueblo chango, Pablo Almendares de Peralito, Salitre y Paposo, la comunidad de Limorales o Playita, los changos almendares del Gaucho y la gente de la comunidad Estrellita, recolectores La Playita, con quien siempre me ha tocado trabajar y les agradezco todas sus atenciones. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer sinceramente a nuestras expositoras, a Brenda, a América, por sus valiosas y profundas exposiciones sobre la gestión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural del pueblo chango. Bueno, su conocimiento y pasión por este tema son verdaderamente inspiradores para nosotros y nos han brindado una nueva perspectiva sobre la importancia de conservar y promover nuestra herencia cultural. Bueno, ahora bien, me gustaría abrir el espacio para las preguntas. Les animo a que compartan sus inquietudes, reflexiones o comentarios. Un momento valioso para profundizar aún más en el tema y enriquecer nuestra conversación. Así que, ¿quién se anima a empezar? El micrófono puede ser abierto y podemos empezar con las que están en el chat y no hay ningún problema.
hay un comentario por parte de Mostremos Mejillones. Dice, hace un momento se habló del Médano y no es una empresa de turismo la que mueve esa cantidad de gente. Es un grupo que se llama Trekking Amigos Antofagasta, lidera una mujer llamada Viviana. Y ahí quien debe fiscalizar es Cernatur y CONAF mediante una denuncia. Bueno, igual un dato interesante para considerar dentro de nuestro campo de acción. ¿Alguna otra pregunta o consulta? A mí me ¿Paula? gustaría dejar una pregunta ahí ¿No? abierta al público Ah, ahí Paula primero y después yo voy a hacer una pregunta abierta al público. Adelante, Paula. Ya, hola, yo tengo una pregunta, como sería más bien para América. Bueno, es porque ¿en qué momento uno se da cuenta o las comunidades se dan cuenta que en el proceso de hacer un rescate patrimonial de los sitios arqueológicos que ellos tienen conocimiento como comunidades, que son de uso consuetudinario y son de gran importancia para la cultura de estas comunidades? ¿En qué momento las comunidades reflexionan y dicen, sí, nosotros queremos dar a conocer estos sitios arqueológicos? Porque ocurre que, por lo menos con las comunidades que estamos trabajando, ellos quieren hacer un rescate de estos sitios. De hecho, hay mucha intención que el Consejo de Monumentos Nacionales vaya al territorio en algún momento como para poder hacer un catastro de los sitios y poder hacer un resguardo apropiado de estos. Pero también a ellos les da como mucho miedo el tema de dar a conocer estos sitios, por el mismo tema que hay de los saqueos, el mismo tema que hay que los pueden vandalizar o dar un mal uso también de los sitios. Entonces, ¿cuál sería como, con respecto a la experiencia como tenida, cuál sería ese momento? ¿Contestamos el tiro o después? Sí, al tiro nomás. Eh, Ah, ya. No sé si quiere contestar la señora Brenda, es que parece, no sé si estará, no la veo. Sí, estoy Ahí está. acá. Ahí está, señora Brenda. esta se llama Samsung. Bueno, para nosotros la importancia de cuidar esto y proteger fue por lo mismo que ya lo estaban destruyendo todo. Mucha gente ha entrado acá a nuestros territorios y lo han guaqueado demasiado. Entonces fue como la única forma de tener la protección, que sepan las autoridades que eso existe y que también tengan documentos en manos como de lo que se ha realizado y que no solamente son palabras o que nosotros decimos, sino que Carretera. como avalarlo Sí, lo po. que hay ahí, lo que Por está Julieta ahí todo el para territorio. cuidar y proteger. Bueno, Porque igual, por igual las personas guaquean, o sea, nosotros nos guaquearon demasiado, demasiado, demasiado. eh, y fue por eso, para decirle a autoridades, oiga, aquí hay esto, pongan ojo, por favor, ayúdenos en la protección. Porque la gente igual, o sea, y yo creo que en muchos territorios chango ha pasado lo mismo. Entonces ya está bueno porque con ir a enfrentarlos con ellos no lográbamos nada, no sacábamos nada. Bueno, ahí después de la respuesta ahí de Brenda, Gabriela Prieto de Chañaral nos, nos pone en el chat felicitar a Brenda y a América, que ha sido muy interesante su exposición. Bueno, y la pregunta que yo quería hacer como a nivel para ahí abierta al público es si es que en sus territorios han tenido alguna experiencia similar. Bueno, ahí Paula ha comentado un poco la experiencia que existe por allá.
en torno a la gestión de este tipo de espacios, de este tipo de elementos que existen y que a veces ligados, bueno, al pueblo chango, a otros pueblos que puedan haber venido hoy, eh, y que es súper importante, como vimos ahora recién en la presentación de América, es súper importante protegerlo. ¿Han tenido alguna experiencia similar o, o las ganas de querer proteger algo que existe en su territorio? Disculpe, esa fue una pregunta abierta. Sí, sí, quien quiera puede ahí levantar la Sí, mano o responder. al menos El- yo soy de Mejillones, me llamo Diego Varas. Mostreo Mejillones es una empresa de turismo que busca poner en valor el territorio y prácticamente todas las actividades son en sitios patrimoniales o naturales. Bueno, referente a lo que queremos proteger, para nosotros es muy importante el borde costero de la península de Mejillones, la cual está bastante abandonada. Hay un micro basural que ya se está masificando. El borde costero tiene hartas chozas, se barretea el güiro. Hay un desorden igual arriba, basuras por todos lados, botellas quebradas. Hay una riqueza arqueológica que tampoco ha sido estudiada y tampoco al municipio le interesa, y quien tiene que estar como interesado en esto es el municipio primero que nada. Ujú. De alguna forma estamos tratando de poner en valor ciertos lugares fotográficamente y esperamos en algún momento que se tome en cuenta, po. Y última instancia estoy pensando en hacer un levantamiento, un informe y ofrecer quizás un servicio referente a esto para hacer un monitoreo constante, que es como lo que se me ocurre como para apretar al municipio quizás. Les voy a compartir en el chat el Facebook por si quieren echarle un vistazo más o menos a lo que se hace acá en Mejillones como turismo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál era tu nombre, disculpa? Diego Varas. Ah, ya. Muchas gracias, Diego. Ahí podremos revisarla. Bueno, ahí Artesanos de Flamenco está levantando la mano, parece, ¿no? Puede abrir el micrófono cuando quiera. Ay, Ahí. sí. Hola, mi nombre es Javier, pertenezco a la comunidad chanca de Portofino, de la comunidad Huajache. Mire, lo que pasa es Mucho que he gusto. escuchado en varias oportunidades a harta gente hablando muy bien de todo lo que estamos haciendo, y es muy lindo, no digo que sea malo, pero es preocupante ver que estamos abriendo muchos sitios arqueológicos en toda la zona costera y no hay un resguardo, porque ¿qué pasa? Que en este minuto hemos hablado, hay personas que están involucradas en turismo y varios más que van a enterarse de esto, de lugares que estamos nosotros abriendo al público, porque eso estamos haciendo, y no hay nadie que lo cuide. O sea, el caso que dieron recién, una señora fue con 60 personas, es un ejemplo de lo que va a pasar si seguimos en este ritmo. O sea, no hay un sistema, una que proteja estos sistemas, no sé, buscar la misma gente que está encargada de Centroamérica, Venezuela, puede ser algo, a lo mejor no sé, algo que podríamos cercar, cerrar, marcar, no sé, ya no sé, buscar una forma de que esto no ocurra, porque si seguimos así y seguimos buscando lugares que son ancestrales de los changos, vamos a seguir, está bien, pero ¿cómo lo protegemos si la gente sigue yendo y los dueños de turismo van a seguir usándolo? Sí o sí. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué podemos hacer para evitar un poco ese mal uso que se le pueden dar de aquí al futuro? Ahí no sé si América tiene Eh, levantada la mano para puedo, responder. Ah, adelante, Brenda. pu- bueno, nosotros con la experiencia, como le digo, Salitre se dice que es la cuna del pueblo chango. Ahí hay muchos conchales, hay pictografía, hay petroglíficos. Eh, Nosotros también empezamos así sin saber a dónde recurrir, pero ahora, uno ahora tiene que ir a la PDI. Son ellos los que vienen a los territorios o a monumentos nacionales.
Nosotros con ellos ya estuvimos reuniones y prontamente vamos a ir a Antofagasta, menos mal que aquí hay una parte de monumentos nacionales, y vamos a empezar a trabajar todo esto, estos temas que son relevantes para nosotros. Y si bien nosotros hemos sacado información o estudiado a través de proyectos, pero sí no lo dijimos todos. Son, por ejemplo, los que están en nuestros territorios, porque sí nosotros los podemos cuidar, porque sí nosotros nos podemos defender lo que está ahí, porque nosotros vivimos en esos lugares. Pero hay muchos más que nadie los conoce tampoco, pero que sí nosotros sabemos que están ahí. Pero también queremos saber qué historia hay ahí también, porque es es un descubrimiento para nosotros también de saber de nuestros antepasados, pero con respeto hacia ellos. Es la historia, nosotros, no sé, queremos saber qué ha pasado del Chango del de hoy y del de ayer, por qué perdimos nuestra lengua, cómo eran sus modos de vida, sus costumbres. Estamos en un proyecto con América sobre la alimentación, de qué se alimentaban, porque en los conchales también lo llama mucho la atención los distintos, si hay lugares muy cercanos, los distintos tipos de alimentación que ellos tenían de un lugar tan cercano a otro. Pero como le digo, hay formas ahora que uno puede recurrir a la PDI, a carabineros, eh, para que no sigan interrumpiendo. Muchas gracias, Brenda. Ahí América tenía la mano levantada. Sí, yo encuentro que la preocupación de la gente de la comunidad de flamenco, no sé cuál será el nombre del señor, es súper legítima. Es cierto que existen los temores, ¿verdad?, de que si yo abro esto y lo muestro, me va a venir quizás una ola, una horda de gente inconsciente que va a venir a impactar, a pegarle una carga al sitio que no quiere, que no se quiere. ¿Verdad? No obstante, yo les puedo decir que por experiencia, yo hasta hace unos años trabajaba con comunidades del pueblo atacameño y dentro de lo que hacía era estudiar estudiar el turismo. Ustedes conocen saben que San Pedro de Atacama, junto con Rapa Nui y Torres del Paine, son los tres destinos turísticos más impactantes, más fuertes de Chile. Y el turismo que llega ahí es de distinta índole, pero la gran mayoría es un turismo masivo. Es decir, es un turista que no le interesa ni la cultura, ni relacionarse con la gente, porque además eso tiene un costo alto, digamos. ¿Qué es lo que hicieron las comunidades de San Pedro de Atacama, de la comuna de San Pedro de Atacama? Es que durante muchos años, ¿verdad? Se organizaron hasta que lograron, digamos, que se les declarara em, a través del área de desarrollo indígena que se montó ahí a finales de los años 90, que se declararan áreas protegidas naturales. Y ese trabajo lo hicieron junto con la CONAF, pero fue un trabajo, no un trabajo inmediato, es un trabajo de larga data, porque cada comunidad, digamos ya son ahora 21, pero en ese momento eran 6, 7, cada una tenía un sitio arqueológico que era, por supuesto, representativo de su propio apego e identidad. Entonces, por ejemplo, yo trabajé mucho con la comunidad de Socaire y ellos lo que hicieron es que ordenaron los accesos y las entradas a la laguna Miscanti-Miñique. Pero como digo, es un proceso largo y que no tiene que ver quizás tanto con dejar entrar o cerrar el acceso, sino que más bien tiene que ver con la formación de personas al interior de la comunidad que se formen como líderes, que salgan a estudiar y que vuelvan a las comunidades a traer esos conocimientos, ¿verdad? Y que puedan aportar al desarrollo comunitario de las comunidades. Y eso, la experiencia por lo menos que yo tengo respecto del turismo en las comunidades es muy interesante. Además,
adicionalmente, son negocios que se tornaron muy lucrativos, es decir, que facturan por concepto de entrada una cantidad de dinero bien importante. Y esa cantidad de dinero permite hacer inversiones, no solo en la comunidad, sino también generar utilidades, po. Así que yo por ahí como que podría recomendar que algo muy propio también de los pueblos indígenas, conversar con los hermanos atacameños, ¿verdad? Conocer esas experiencias y ver qué de ese ejemplo sirve, qué otra cosa nos sirve, qué puedo adaptar y qué no a mi propia realidad. Pero realmente la protección, digamos, está dada por la capacidad que tiene la propia comunidad de generar cierto capital. Eso es. Y ese capital se produce por los apegos, por la identidad, por la gente que estudia, etcétera, y que vuelve a las comunidades de alguna manera. Con eso espero un poco responder también la pregunta de Paula, porque en el caso de Paposo, la verdad es que aquí hay un conjunto de dirigentes y dirigentas muy comprometidas, como por ejemplo la señora Brenda, y ellos llevan adelante este proyecto grande que tiene que ver con querer saber quiénes son ellos del pasado, el presente, tal como lo dijo, y la necesidad de hacer estos estudios, pero para poder en lo posterior, de alguna manera, decidir qué hacer. Eso es, porque primero tenemos que tener claridad qué es lo que hay, digamos, para saber cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a administrar, proteger, etcétera. Y en ese sentido, este tipo de experiencias son bien enriquecedoras para todos, digamos, para los antropólogos, para la gente, porque nos damos cuenta cuál es la calidad y la cantidad de sitios que hay y decisiones que se toman sobre eso, como por ejemplo lo que acaba de decir la señora Brenda, que hay sitios que nosotros sabemos y no vamos a decir y no nos interesa, pero hay otros que sí, todo el mundo los conoce, como el Médano, que claramente hay que hacer un proyecto porque si no va a seguir impactándose y no solamente por el turismo, por cualquier tipo que tenga un teléfono con satélite, ¿verdad? Con georreferenciación y pueda entrar a la quebrada. O sea, no se necesita una empresa de turismo para llegar. Cualquiera que maneje un GPS, un teléfono un poco mejorcito, lo va a poder hacer y va a poder ir, y tal como dijo la señora Brenda, saquear, guaquear y hacerle un daño profundo a pueblos que lo que más necesitan hoy es conservar estos patrimonios para resistir todos los impactos fuertes del extractivismo. Al final, creo yo que la visibilización es súper importante, pero no tanto la visibilización masiva turista, sino que la visibilización partiendo por la alianza con universidades, con otros pueblos, con personas, con la misma municipalidad, que ahí como decía Diego de Mostremos Mejillones, es súper importante que la municipalidad tenga como el ojo puesto en este tipo de elementos del territorio. Disculpa, igual quería agregar que el turismo igual busca dar valor y proteger un lugar, no es destruir y donde caminemos siempre vamos a impactar, pero la idea siempre es generar el mínimo daño. Entonces, para que como que no se confunda que el turismo es un problema en realidad y al revés, podría ser la solución de mostrar tu lugar como un mayor valor y sentimiento, para que la persona que viene a visitarlo lo perciba de otra manera y no lo destruya. Sí, sí, sí. Marlene tiene la mano levantada, como para ir concluyendo. ¿Sabe Sí, qué? Bueno, ay, decirle al dile caballero, allá, decirle al caballero, no sé cómo se llama, de Mejillones, que eso nosotros es sentimiento. Somos nosotros los del pueblo chango que vamos a cuidar por la experiencia que hay en el Médano. Usted viera el basural que dejan, ni siquiera se preocupan de eso ni de llevarse de la basura. Entonces también eso también tiene que hacerse un turismo responsable. Sí, por eso le decía, al menos una empresa de turismo no hace esas cosas. De hecho, se lleva un poco de basura del lugar. Por eso le decía que hay mucha basura y muchas cosas que
se confunden con el turismo y no es una empresa de turismo la que está en el lugar, sino que son gente aficionada de repente. Mm. Ahora sí, Eh, Dis- ¿Va a Mejillones responder tiene Brenda? disculpe, Mejillones tiene el mismo problema. Yo llevo al menos como unos 3 años peleando por esto y bueno, estoy esperando que la página tenga activación para registrarme como chango porque dentro de mi apellido igual eh, encajo y bueno, a lo que me dedico yo es a recorrer la península y bueno, en la península le comento que se encontraron 3 tumbas donde se encontró un cuerpo y tampoco eso se ha puesto como en valor como corresponde. De hecho, ni siquiera hay como un hito de lo que se encontró como ajuar fúnebre, pero sí algunos restos quedaron en el Museo de Mejillón. Y no, no es por armarle un debate, yo más que nada le comento como empresa de turismo, porque aparte de ser Diego Varas, yo soy el dueño de mi empresa de turismo y busco poner en valor para proteger mi lugar. Por eso le digo que el turismo es sustentable, no busca destruir y busca educar también. Pero usted igual ha conversado con las agrupaciones de carácter indígena changa que hay en Mejillones. En una mesa comunal de turismo que hubo en Mejillones participé, que fue en Hornitos, pero no he podido participar en otras, no tengo como gran comunicación con las comunidades. Sí soy el representante de la mesa comunal de turismo de Mejillones. Es que de ahí deberían, yo, bueno, no sé, es mi opinión, deberían acercarse y conversar con el pueblo chango porque ellos son los principales protectores de todo lo que es la arqueología. Y también creo que deben ser decidir ellos cuál es lo que se puede mostrar y lo que no se puede mostrar. También nosotros como chango le damos un valor también a eso. Nosotros queremos un turismo, pero no un turismo invasivo. Hay gente que solamente lo hacen por curiosidad, pero hay turistas que le interesan esto, lo que nosotros estamos hablando, que nosotros protegemos y que van a poner cuidados y todo. No como los que se acercan al médano, que es porque es muy nombrado y se acercan y hacen daño a las pictografías. Yo creo que a lo mejor usted ha venido acá al médano a ver cómo están las pictografías. Entonces las tocan, se acercan demasiado y hacen un daño enorme. Por eso le digo yo que el turismo de ir de la mano con el pueblo chango. Al menos acá en la región, como le digo, en Taltal, Paposo, buscamos el reconocimiento para esto, para proteger y cuidar todo lo que era la arqueología, porque en mi sector, que es Salitre, pucha, usted viera cómo está de guaqueado. Y eran guerras con estas personas. Como le digo Sí, también que actuamos de buena fe, que eran profesionales y nosotros también le empezamos a hablar y resulta que jamás llegó nada a nuestras manos, nunca. Entonces también uno ya tiene mucha desconfianza con las personas que llegan a nuestros territorios. sí, al Quizás menos yo algunos le vienen entiendo. con toda la buena fe, pero ya no confiamos y por eso le digo, si usted tiene, acérquese a las agrupaciones o comunidades y caminen de la mano porque ellos sí van a proteger y también es algo confiable que usted nos va a dar esa confianza que decir, bueno, esta es la misma visión de nosotros de cuidar y proteger todo esto, lo que es la arqueología, que no va a ser un turismo invasivo y que va a ser un turismo especialmente que a las personas les interese esto. Claro, sí, es la idea. Y bueno, también le comento, yo he peleado con todo el mundo acá y como le decía, incluso con los pescadores, con los güireros, porque al final generan daño nomás y no tienen conciencia, a pesar que el mar le está dando su sustento, no le interesa protegerlo. Botan basura, hay muchas cosas irregulares y bueno, yo he peleado con todo el resto y bueno, al final no es la solución y siento que, claro,
en comunidad se pueden lograr mayores cosas y todo también respaldado base a un proyecto. Está súper difícil el tema cultural en Chile y imagínense en Mejillones que con suerte ahora no están como reconociendo, porque antes ni siquiera aparecía nuestro nombre por ahí. Pero a través de proyectos usted lo puede hacer. Nosotros hemos levantado harta información con las hierbas medicinales, los relatos longevos y tantas cosas a través de proyectos. Bueno, al menos nosotros queremos eso, realzar el pueblo chango, seguir escribiendo la historia que fue cortada. Y yo creo que todas las comunidades changas deben estar en esa parada de seguir escribiendo nuestra historia y defenderlo como corresponde. Como le digo, Sí, la arqueología del pueblo Shango no es solo una excavaciones y análisis científico, también es un puente entre nosotros, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. claro, y el Y el respeto médano, también por el medio ambiente. claro, y el médano es uno de los pilares de ese puente, de cuidar y proteger nuestra historia y memoria de, y nuestra dignidad como pueblo costero. Te agradezco a ambos sus apreciaciones. Ya casi para ir culminando, las últimas dos preguntitas, Marlene, que tenía una duda, y posterior Raúl. Marlene, ¿estás por ahí? Sí, sí, quería consultar lo mismo, como si es que han tenido la oportunidad de vincularse quizás con algunas universidades, porque por ejemplo acá en Tocopilla, como está justo el límite del río Loa, por lo menos está la Universidad de la Católica. Igual creo que ha sido un aporte en el sentido de resguardar cerca de, porque están como trabajando, entonces no dejan que entren personas como a contaminar o a saquear más de lo que ya se ha visto. Así que esa era como mi pregunta, como qué piensan con el vínculo de las universidades y si han tenido como esa perspectiva más que nada. Brenda, ahí dice que han tenido experiencia con eso antes. Bueno, con la Universidad de Antofagasta tuvimos una experiencia, pero no por, por la parte de arqueología, sino que postulamos unos proyectos para ver la contaminación de las aguas que teníamos acá en Salitre y en Paposo. Esa es la única cercanía que hemos tenido con la Universidad de Antofagasta, que también fue importante y relevante los estudios que logramos obtener a través de ese proyecto. Ahí está bueno entonces porque hay un nicho sin explorar para este tipo de cosas. Estaría bueno que busquemos conectar, hacer esas conexiones que son la manera de llegar al turismo sustentable al final. Raúl, adelante nomás. Hola, buenas tardes a todos. Y tenía como una consulta para las personas que están ahí en el territorio de Paposo, Paposo Norte. El otro día anduve trabajando por ahí en esos territorios y vi la CONAF pegando unos letreros que decía área protegida, pero los logos de los vehículos eran de la CONAF. Decía sector norte, Paposo sector norte. No sé si qué tanto vienen a proteger la CONAF ese territorio porque era como bien al norte, era como llegando casi más cerca del Cobre, que es como las zonas más desérticas de ese territorio. Entonces eso me entró como a decir, como estamos protegiendo las partes con menos relevancia para el pueblo chango por parte de la CONAF y porque no vi esos letreros justamente en los territorios como del Gaucho o la Guada o la misma Rinconada. Esa era un poco la duda que tenía y aprovechando que hay gente del territorio ahí para salir un poco qué significa esa área protegida, que para mí, donde estaban poniendo los letreros,
era una zona bastante retirada de esa zona prioritaria que le llamo yo del sector de Paposo. Y lo otro, el tema de la consulta era como el tema de los estudios que lograron hacer con la agrupación, con la comunidad de Tal Tal. Les costó mucho, fueron muchos recursos. Y cómo desde esa fecha hasta ahora, cómo el Estado ve invertir en estos estudios en estos territorios, ya que hay un montón de conflictos, un choque de intereses por parte del Estado, los privados y nosotros mismos del borde costero, porque cada año que pasa es como que nos transformamos la piedra del zapato para el Estado y para el privado en los territorios que queremos proteger. Y, y bueno, él está pasando en todos los territorios un poco con el extractivismo. Y lo otro sí concuerdo con lo que dice Diego, las ganas de resguardar y de proteger solamente está en nosotros, de cómo nos unificamos fuerzas en los territorios para poder trabajar, porque si los ponemos a esperar que el Estado haga algo por nosotros es medio complejo. Así que solo queda eso de tratar de ir trabajando y avanzar. Es un trabajo duro, es un trabajo lento, pero de a poquito podemos ir avanzando en el tema de proteger ciertos territorios. Eso. Bueno, Raúl, mira, estuve buscando, hay una reserva que se llama Monumento Natural Paposo Norte, que fue decretada en 2013, pero que recientemente se empezó a gestionar, y está ubicada a 65 kilómetros al norte del poblado de Paposo. Ya este lugar tiene un sitio web que lo coloqué ahí en el chat, lo puedes visitar. Me imagino que es ese, el que viste que es donde estaban instalando estos letreros de área protegida. Porque en realidad si uno busca por Google Maps Monumento Paposo Norte, está mal georreferenciado. Aparece como que está justo ahí en Paposo, en el mismo poblado, en La Caleta. Entonces, ese debe ser el sitio. Y ahí se ingresa a la página, aparecen como los datos generales, qué cosas se protegen, porque flora, fauna silvestre, servicios ecosistémicos, etcétera. Este, bueno, sin más, agradecer nuevamente a todos por su participación. Hemos llegado al final de esta sesión y ciertamente ha sido un espacio súper interesante, enriquecedor. Agradecemos nuevamente a Brenda y a América por su tiempo, por su dedicación, a todos los asistentes. Y pues nada, los invitamos a una nueva jornada de Diálogo País. Seba. Sí, bueno, la próxima jornada de Diálogo País se va a realizar el miércoles 8 de octubre, con la temática de salud intercultural. Ahí va a estar moderando nuestras compañeras de la intervención de Tocopilla y van a estar acompañándonos ahí dirigentes de la Mesa Comunal del Pueblo Chango en Tocopilla, así que va a estar bien interesante para que podamos continuar con estos diálogos ligados a la cultura del pueblo chango, algo tan importante para poder avanzar en la visibilización de la cultura de ustedes. Muchas gracias por el diálogo, fue muy bonito tenerlo acá. Gracias América, gracias Brenda, y que estén muy bien. Nos estaremos viendo, estaremos conversando. Muchas gracias. Chao, buenas Gracias, noches. hasta luego. Buenas Chao, noches. chao. Chao, que estén muy bien a todo el Buenas noches. mundo. Buenas noches. Chao, que estén Gracias, bien. Brenda. Gracias. Chao. Chao, chao.